Muy buenas noches, querida audiencia. Hoy vamos a tener un programa especial por el invitado que tenemos. Después, cuando ustedes lo escuchen, se van a dar cuenta que es un invitado de lujo, Francisco Cuadras. Con él vamos a analizar la coyuntura que actualmente está atravesando el mundo, que estamos atravesando todos nosotros, porque uno desde Paraguay puede creer, pero qué lejos estamos de Israel e Irán, ¿verdad? Pero no es así. Todo eso, si es que sigue descomponiéndose, o ya sin descomponerse, introduce el principio de incertidumbre en las relaciones internacionales, y todo eso puede provocar o puede concatenar una cantidad de consecuencias que, por más que el escenario bélico esté en el Medio Oriente, eso termina repercutiendo no solamente en el precio del petróleo, sino se puede, digamos, afectar en otro tipo de cosas. Y quiero dar una opinión con respecto a lo que está sucediendo. Siempre pienso que la Primera Guerra Mundial, siempre pienso que, primero, que por menos motivos en el mundo hubieron dos guerras mundiales, que, digamos, cubrieron especialmente la segunda, casi toda la dimensión planetaria, en el sentido se peleó en África, en Asia, no se peleó en América Latina, pero se peleó Estados Unidos, no se peleó en el territorio norteamericano, un territorio mexicano, pero digamos afectó a todo el mundo, a todo el ordenamiento de la época. Era 1914, explota la Primera Guerra Mundial por un magnicidio cometido en Sarajevo contra el heredero del imperio austrohúngaro. Eso provocó un magnicidio. Obviamente había un sustrato abajo, había algo que estaba exigiendo, digamos, la irracionalidad de la guerra, estaba buscando la oportunidad para poder expresarse. Y fue una guerra cruenta, fue una guerra salvaje, criminal, carnicera. Pues se luchó en trincheras. Entonces era una guerra cuerpo a cuerpo. No es como la guerra tecnológica que hoy tenemos, que se tiran misiles, cohetes, digamos. Desde el punto de vista más, la tecnología influye mucho más que el coraje o el estoicismo, el aguante que tuvieron que tener los soldados en la guerra. Estoy hablando de esa Primera Guerra Mundial. Un mundo saturado de racionalidad y de sentido por un magnicidio desemboca en una guerra mundial. La Segunda Guerra Mundial, que para mí es la continuación de la Primera Guerra Mundial, creo que muchos historiadores hoy coinciden que son dos guerras mundiales. No dos guerras, una sola guerra mundial, con dos capítulos diferentes. La segunda, al final de lo que se llamó la Primera Guerra Mundial, obviamente tiene el elemento del Tratado de Versalles, que fue una ofensa al pueblo alemán derrotado, pero no derrotado en los campos de batalla, derrotado moral y políticamente, el anticomunismo de la época y la emergencia de movimientos de masa que se llamaron el fascismo, el nacionalsocialismo. Fueron movimientos de masa, y la Revolución Rusa, que con el triunfo del Partido Comunista y Lenin, entonces un escenario internacional, digamos, poco proclive para establecer andariveles por donde la racionalidad podía dictar un ordenamiento político, un ordenamiento ético y el respeto al ordenamiento jurídico. Pero, repito, hubieron menos argumentos de lo que hay ahora. Hoy en día tenemos dos guerras. Tenemos la de Ucrania, a la cual ya nos hemos acostumbrado, hoy en día totalmente dejada de lado. Tenemos la guerra del Medio Oriente. Y tenemos un conflicto latente en el Pacífico, porque ahí está la gran disputa del próximo liderazgo mundial del siglo XXI. Pero en el Pacífico mismo tenemos problemas no resueltos, como el problema de Corea del Norte, el problema de las islas que se disputan Japón y Rusia, y otros problemas más. Hasta hace poco, hace 30, 40, más del 70, termina la guerra de Vietnam. Lo que quiero decir, pero que en el presente actual hay muchas razones. Hubieron crisis financiera en el 2008. La crisis financiera todavía se sigue viviendo sus resacas. Hubo una crisis financiera en 1929 que también fue, digamos, propició, facilitó que los espíritus y el desempleo utilitarista. Hay escenarios nuevos que se están creando. Escenarios en donde la geopolítica tiene predominancia sobre la globalización.
Entonces nosotros tenemos que tener una política exterior que esté trazada por principios. El mundo es una entropía, es un desorden, se va a tener que crear un orden de nuevo. Hoy el mundo es una entropía, un desorden, es anárquico. Nosotros necesitamos sacar alguna ventaja de esto y tratar de ser un país serio para convertirnos en una plataforma de inversión seria, para que muchos capitales que van a estar fluctuando, en vez de tener dinero en la bolsa, prefieran tener dinero en la economía real. Y esa es una cosa que nosotros tenemos que aprovechar, pero eso va a depender de nosotros. Seguimos siendo el país con las leyes más generosas para la inversión extranjera, pero seguimos siendo el país de la región que menos dinero recibe en inversión extranjera. Entonces creo yo que una política estable, una política de principios, una política con objetivos claros y una política que no vaya atrás de estar formando uno u otro bando. Nosotros tenemos una política que tiene que tener el sello regional. No nos apartemos mucho de la región y no estemos desfilando o cantando hurras en campos de batallas que no nos corresponden a nosotros. Enseguida vamos a tener el lujo de tenerlo a Pancho con nosotros para que nos explique todo esto que está sucediendo en el mundo. Estamos con Francisco Pancho, para los amigos. Cuadra es un intelectual al cual respeto de una manera increíble, de una larga trayectoria en la academia chilena y en el asesoramiento de crisis y de definición de estrategias. Pancho, un placer de tenerte en el programa, es un honor para nosotros, una persona de tanta jerarquía intelectual que esté con nosotros y compartiendo con la opinión pública paraguaya la opinión de lo que está pasando en el mundo. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Decime, ¿cómo ves todo esta crisis, el escenario de esta crisis? Primero vamos a enfocarnos en después veremos hacia dónde va el mundo. Estas acciones bélicas de varios días, de tirarse misiles, de hacer esto, la intervención norteamericana, cuando estaba siempre, en principio no se sabía si los americanos iban o no iban a entrar. Es que hay distintos puntos de vista, porque igual que cuando uno está frente al mar, lo que ve es la superficie, son las olas y se pueden, depende de qué altura, ver un poquitito las corrientes. Luego están las corrientes submarinas, que son las que de verdad producen el movimiento de la superficie. Y al fondo está siempre el abismo. Y la verdad es que en los momentos de política internacional hoy día podemos ver los tres niveles. Porque en el fondo lo que está ocurriendo es un traspaso de centro de gravedad desde la hegemonía de los Estados Unidos, que se marca con el triunfo comunista. Bueno, seguimos con Francisco Cuadra. A ver, me decía vos, termina la Segunda Guerra Mundial, un mundo bipolar, pero era un mundo extremadamente predecible. Sí. Más allá de las crisis locales que hubieron, las crisis de los misiles en Cuba, Checoslovaquia, Hungría, bueno, pero era una crisis predecible. Sí, sí. O sea, era un mundo predecible. Después viene el mundo unipolar, la idea de que el liberalismo y la democracia, digamos, de inspiración norteamericana iba a imponerse en todo el mundo. Y hoy estamos en un mundo multipolar, una suerte de entropía, un desorden, en donde no sabemos, pero sabemos que ya no existe más el liderazgo unipolar, a pesar de que Estados Unidos acaba de demostrar que tiene una tecnología militar y una presencia planetaria que quizá ni China ni Rusia la puedan tener. Digo planetaria porque traslada el armamento de Estados Unidos a tirarla en Irán. ¿Cómo se explica toda esta transformación del mundo? Pasa que estamos en una transición, en un cambio que va a ocurrir durante varios años, en que el mundo unipolar que se creía detenido en la historia, acuérdate del texto de Fukuyama. Fukuyama, al final de la historia del último hombre. Que en el fondo sostener que la democracia por un lado y la economía de mercado por otra iba a ser ya la solución definitiva y no iba a haber diferencia. Y ocurre que hay un país por lo menos que es China, que no es una democracia occidental, pero tiene un desarrollo de economía de mercado enorme. Entonces, el mundo que viene es un mundo muy complejo y cuando decimos multipolar es que va a haber varios centros de poder. Desde luego Estados Unidos,
Rusia, China, India, y particularmente desde la iniciativa de los BRICS, hay que entender que se está hablando cada vez más del sur global. Vale decir, tras el BRICS está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y hoy día son varias decenas de países los que se están afiliando al BRICS, que Estados Unidos no ve con buenos ojos, porque una de las iniciativas que han discutido dentro del BRICS es, por ejemplo, el dólar. Vale decir que entre los países del BRICS el dólar no se utilice como moneda de cambio normal, que para Estados Unidos significa el fin del mundo del Bretton Woods, claro, que es el acuerdo económico y financiero y comercial de... O sea, el dólar va a dejarse esta moneda de refugio, de ahorro. Exactamente. Vamos a ahorrar en yuan, vamos a ahorrar en oro. Bueno, no los ahorra siempre, pero... Exactamente. Entonces, ese mundo multipolar va a tener varias cabezas y lo más probable es que se llegue a un acuerdo sobre el tema comercial, porque de verdad la política internacional real es el comercio. Si uno recuerda, por ejemplo, por qué el Imperio Romano en el mundo mediterráneo llegó a ser lo que es simplemente por el ius gentium, que permitía, como derecho de gente, el que un romano se paseara por el mundo mediterráneo, europeo, africano, asiático, y estableciera relaciones comerciales, luego de eso pudiera formar actividades comerciales dentro del país, pudiera formar familia y finalmente ser ciudadano. Eso es lo que muy probablemente va a ocurrir y en ese sentido los países que van a disfrutar del comercio internacional más ordenado van a ser aquellos que están abiertos al mundo. O sea, ¿te parece que en ese sentido tu país, Chile, que sigue abierto al mundo, va a tener ventajas, digamos? La gran ventaja que Chile ha tenido hasta ahora son los tratados de libre comercio. Lo ideal es... O sea, lo que hace Trump es un error. Trump, en el fondo, lo que está negociando es... Para que América del Sur, como un conjunto, tenga una voz, ¿el liderazgo le corresponde a Brasil según el ángulo chileno o tiene que ser un liderazgo horizontal? ¿Cómo construimos un vocero o cómo hacemos? Porque, digamos, los chilenos siempre juegan, digamos, una política que tiene una identidad muy propia, la política. Y quizás sea el país, quizás por la cordillera, por la situación geográfica y la historia, ¿verdad? Enemistades con Argentina, con Perú, con Bolivia, en fin. Hay una identidad muy fuerte y una política exterior muy establecida. En Chile es frecuente decir que nuestros límites son el desierto de Atacama, que es el más seco del mundo, la Antártida, la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Yo no sé si sea necesaria una voz, porque yo diría que la voz es la voz del mundo en definitiva, y las relaciones pacíficas entre los pueblos, no entre los gobiernos, ojo, entre los pueblos es el comercio. La gracia es que la gente tenga a su disposición los mejores productos del mundo, que mientras más abiertamente llegan al final con valores, con precios más bajos. Y en la medida que los países como los nuestros comienzan a su producción a ser colocadas en otras partes, nos permite desarrollar políticas de diálogo, de paz, de integración. En este mundo tan volátil, salimos de una crisis y nos vamos a la otra. Hace 2 años estamos hablando, bueno, hace 3 del COVID, después Ucrania, después ahora esta situación de Medio Oriente, que bueno, que tiene su antecedente la caída del dictador sirio, en fin, una serie de circunstancias. El que era el que cortaba la cabeza a los americanos, a los cristianos, hoy en día es presidente en Siria, por ejemplo, con apoyo norteamericano. Es un mundo confuso, con muchas cosas se mueven. La situación nuestra, en donde nosotros, en la hipótesis, se supone, ¿verdad? Yo creo que el mundo queda destruido, pero nosotros no vamos a ser tan afectados en una situación de crisis, una crisis catastrófica. ¿Podemos nosotros sacar algún provecho rigiéndonos por una lógica utilitarista? En el sentido, a ver, ¿dónde pongo mi dinero? ¿En la bolsa norteamericana que puede caer mañana? ¿En el dólar que puede dejar de ser la moneda de refugio, de intercambio? Estoy hablando a largo plazo, no estoy hablando de mañana, estoy hablando de una década. Nosotros, Paraguay, por ejemplo, que vos conocés bien, Sudamérica, ¿podemos o vamos a seguir siendo países con otras características, desorganizados, exportadores de materia prima, mayormente, como el caso paraguayo, ¿verdad?
¿Qué tenemos que hacer? Pero piensa, Carlos, lo siguiente. ¿Desde cuándo miramos individualmente los países de América del Sur o América Latina en general las cosas? Desde la Guerra de Independencia, hace 2 siglos atrás. Hasta entonces, desde el siglo XVI, eran zonas geográficas muy integradas. Por ejemplo, el Paraguay y Chile, que junto con lo que es Argentina hoy, el Uruguay, Bolivia, Perú, éramos parte del Virreinato del Perú, teníamos una economía centralizada en la dirección de producciones. Chile producía lo que no producía el Paraguay y el Paraguay producía lo que no producía Chile, de manera que estaban obligados a integrarse. Y eso por disposición de los gobiernos virreinales y por disposición, en el fondo, desde la Corona de Castilla. O sea, vos estás en la visión que está revisando la presencia de España en América. Absolutamente. Piensa que nosotros, queramos o no queramos, aun cuando tenemos dialectos propios, hablamos el mismo idioma, en una extensión geográfica enorme. Enorme. O sea, América ya estaba integrada en la época del virreinato. Absolutamente. Totalmente. La economía. Y los movimientos de independencia fueron los que nos fragmentaron. ¿Quiénes fueron los grandes instigadores del movimiento de independencia? Los Estados Unidos y el Reino Unido. Las crecientes potencias anti-españolas. Nosotros tenemos una formación cultural básica que es nuestra lengua y en línea gruesa la connotación de nuestro humanismo por la influencia cristiana, que es muy grande. Pero es improbable, a mi forma de ver, que logremos llegar a tener una sola voz. Yo creo que nosotros podemos entrar al mundo con nuestras capacidades de producción naturales. Piensa tú en el caso del Paraguay, por ejemplo, la importancia que tiene para el mundo y sobre todo el mundo demográficamente más poblado, Asia, la alimentación. Los ciclos agrarios y ganaderos del Paraguay tienen colocación en los mercados mundiales fáciles. Hay naturalmente un problema que resolver ahí porque de los grandes mercados del mundo uno es China. Y ahí hay una cuestión específica que resolver, que muy probablemente se va a resolver en el curso de los 20, 30 años próximos, que es la cuestión de Taiwán. El pretexto de la tensión Estados Unidos-China es qué pasa con Taiwán, pero ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es la lucha por el liderazgo, la hegemonía y la economía. La hegemonía de un país de 350 millones de habitantes con una alta calidad de producción como Estados Unidos versus un país que lo cuadruplica en población, 1.400 millones de habitantes, con un desarrollo tecnológico enorme en los últimos... O sea, esa historia que a China se va la gente porque la mano de obra barata acabó. Efectivamente. Acabó. Ahora hay tecnología también. Efectivamente. En energía renovable, en autos eléctricos, en todo. ¿Cuál es el principal acuerdo de hace algunas semanas atrás entre el presidente Trump y Xi Jinping de China? Que los estudiantes chinos que van a estudiar el posgrado universitario en los Estados Unidos no tengan problemas. ¿Dónde vuelven esos estudiantes chinos? A China. Y comienzan a trabajar con todo lo que han aprendido en Occidente. Fundamentalmente, si uno va a las universidades norteamericanas o las universidades inglesas, la presencia china es muy fuerte. Y ayudan millonarios chinos al desarrollo del sistema universitario de Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el sentido de ver qué es lo que hacen los pueblos que siempre trabajan en el tiempo largo versus lo que hacen los gobiernos que trabajan en los tiempos cortos. Piensa tú que el presidente de los Estados Unidos dura 4 años. Trump no va a ser reelegido por problemas constitucionales en 3 años más y por lo tanto tiene un horizonte de tiempo, de trabajo muy corto. Está muy apremiado. Los pueblos, en cambio, con la educación, con la economía, con el trabajo, con la investigación científica, tienen trancos largos de muchas décadas y los pueblos tienden naturalmente a la paz. Ahora, desde tu punto de vista, en 6 años, ¿la primera economía del mundo, el primer Producto Interno Bruto es el chino o el americano? ¿Cómo ves el desarrollo? Yo tengo la impresión que China va muy rápidamente a tener la primera hegemonía.
Mira, hace 5 años... ¿Por qué Estados Unidos se opone tanto a la política migratoria si las migraciones siempre han traído savia nueva en una sociedad, sangre pujante? Porque con 350.000, 400 el otro. O sea, China tiene todavía 700 millones, 600 millones de personas sobre las cuales desarrollarse. Pero piensa tú que con la decodificación del código genético, hoy día sabemos que la integración de genes de distinto origen es muy saludable. Pasa en los humanos lo que pasa con todo el resto de los animales, que si tú los integras solamente dentro de un grupo chico, comienzan genéticamente a degenerarse. Estar abiertos a la inmigración significa incorporar sangres nuevas. Estados Unidos, pero ¿por qué Estados Unidos, Trump? ¿Por qué? Porque es la derecha, el blanco anglosajón que no quiere perder la mayoría y la hegemonía ante la amenaza de, qué sé yo, de los latinos. O sea, ¿por qué yo creo que el factor determinante de los últimos años es la cuestión de delincuencia. ¿Vale? Eso es lo que está trabando, digamos. Ese es el tema de fondo, y en nuestros países lo mismo. Nosotros en Chile tenemos una situación de seguridad pública muy complicada por llegada de grupos de inmigrantes en los que va de todo, gente muy buena y gente muy mala también. En el caso de América del Sur, y particularmente en el cono sur, donde estamos nosotros, yo te diría que el problema más grave es el crimen organizado, que tiene su origen en el gran negocio que es el narcotráfico, que naturalmente utiliza los espacios de nuestros países para enviar droga a los mercados más importantes, que no son nuestros países, porque tenemos poblaciones más bien pequeñas, son los grandes países ricos, Estados Unidos, Europa, parte de Asia también. Vos que sos un analista de mucho tiempo, que conocimos, digamos, antes era la política en América, parecía que era más pendular, militares y civiles, sí, inestables ambos, digamos, no podían ser duraderos. Se sabía que a uno le faltaba la legitimidad, o el otro ponía el orden, pero el otro tenía la legitimidad. Bueno, ¿cómo ves el estadio de la democracia en países donde daría la impresión de que hay una suerte, no voy a decir cansancio democrático, porque la gente no, pero hay una suerte de la gente, la democracia no me satisface en todos los aspectos de la vida? El gran problema de la democracia es la dificultad para ponerse de acuerdo rápido sobre los temas sustanciales de desarrollo de los países. La democracia es ineficiente. En tomar decisiones. En tomar decisiones rápido. Uno lo puede ver hoy día, por ejemplo, en las relaciones internacionales, la lentitud con que reacciona Unión Europea a la rapidez con que China o Rusia van tomando decisiones políticas, económicas, etc. Los gobiernos autoritarios tienden a ser más eficientes si tienen clara la visión de lo que corresponde hacer. Porque los nuestros no fueron, salvo, digamos, en algunos casos, más allá del déficit para mí de derechos humanos de Pinochet, convengamos que Pinochet reorganiza Chile. Absolutamente. O sea, no estoy haciendo una proclama, yo no soy pinochetista, te consta. Pero la pregunta es la siguiente. Vos me estás diciendo entonces que hoy en el presente compite el modelo chino, autocrático, político, pero con visión, con ideas claras, capitalista en el mundo, en el ordenamiento socioeconómico, con, digamos, una democracia liberal que puede de nuevo caer en la crisis de legitimidad que cayó en entreguerra. ¿Te parece que eso puede pasar? La mejor prueba de eso es lo que está pasando en los procesos electorales europeos, de Europa Occidental, donde están ganando cada vez más las derechas más duras, que tienden a gobernar con mayor eficacia y con mayor eficiencia. De la misma forma hay que entender que hoy día, por ejemplo, los golpes militares antiguos son inviables. ¿Cómo se hace un golpe militar hoy día? Con Internet, con redes sociales. Es imposible. ¿Cómo se mantiene la China políticamente autoritaria con redes, con esto, con aquello? El control estatal es muy fuerte, es muy potente, independientemente de lo que ocurre con culturas como las orientales, que son naturalmente mucho más cohesionadas.
Son confusionistas. Absolutamente. Ahora, una última pregunta. ¿Qué reforma, rápido, ya te voy a preguntar una pregunta que es dificilísima, pero yo te conozco, no tengo tiempo. ¿Cómo hacemos para que la democracia sea eficiente en el proceso de toma de decisión y le dé perdurabilidad a una estrategia de desarrollo? Yo diría que fundamentalmente con transparencia de las decisiones públicas y controles más efectivos de la gestión del Estado. Pero las auditorías no terminan enlenteciendo el proceso de toma de decisión. No, porque dejan en evidencia cuáles son los problemas que hay que resolver. Nosotros en Chile, por ejemplo, estamos viviendo en este tiempo corto una crisis grande por las licencias médicas ilegales. Se ha descubierto que hay un número de miles de personas que tenían licencias médicas falsificadas. O sea, que eran médicos. No, médicos que daban licencias médicas a funcionarios públicos en que el sistema de Contraloría verificó... Que no estaban enfermos. Que no estaban enfermos, no, y verificó que mientras tenían licencia médica viajaban al extranjero, de turismo. Y nada más que por la aplicación tecnológica de bases de datos que cruzaban las cédulas de identidad. Bueno, estuvimos con un intelectual que espero que no sea la última vez que nos visite, Francisco Cuadra. Brillante, se habrán dado cuenta ustedes. Yo por lo menos aprendí muchísimo, te agradezco mucho y espero que vuelvas a aceptar una invitación nuestra. Encantado, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más.